Eh, claro, la primera pregunta que me encantaría hacerle, hablamos hace un ratito con algunos de los médicos que conforman este comité de expertos que trabaja junto a ustedes. Eh, las- la sensación y la sensación, lo que nos dicen es que todo va muy bien en la Argentina. Ahora, ¿hay algún horizonte de algo o esto es seguir así día a día? No, hay un plan estratégico y hasta ahora viene funcionando bien y felizmente además está por debajo de lo que era nuestro Mm, pronóstico, digamos, más exitoso. mm, Eso no quiere decir nada porque esto es un tema largo, recién está comenzando, pero sí quiere decir que en el mismo tiempo, desde que apareció el primer caso, si usted quiere contar así, sí. o desde que tomamos las medidas desde la suspensión de las clases, de las cuarentenas, hay varias maneras de mirar y evaluarnos y nosotros nos evaluamos de todas Mm, ellas. Claramente nosotros tenemos un resultado, yo no ni siquiera digo mucho mejor, yo digo mucho menos peor que lo que le mm, ha ido a otros países, probablemente porque hemos aprendido la experiencia, de los errores, probablemente porque hemos logrado convocar a toda la comunidad médica, científica, no solo estos expertos que son extraordinarios lo que vienen haciendo, son muchos ellos, mm, sino en todos los aspectos tenemos expertos. Por ejemplo, ahora hay grupos de expertos, que son otros, que no son los que ujú, ustedes vieron, que están haciendo los protocolos para cada una de las cosas que empezamos lentamente a poner en marcha como una nueva fase de un plan estratégico, como le ujú, dije. Ahora, si usted me pregunta, ¿y cuándo termina eso? Y yo le digo, mire, cuando los números nos indiquen mm. que realmente estamos en condiciones de empezar a decir que estamos llegando al final. Pero hoy, para hoy, sería una irresponsabilidad decirlo. Sí, Lo pero que sí vamos a sí. hacer día a día, Mm, todo lo que creamos correspondiente, hasta ahora nos viene viniendo bien, venimos bien acompañados por toda la sociedad ha entendido que esto es por el bien de mm, todos, y eso me parece fundamental, pero claramente tampoco va a ser igual en todo momento, porque mm, nosotros también entendemos que tampoco no se puede mantener una situación social de ujú, cuarentena permanentemente, ni se puede tener paralizada en términos absolutos a la economía. Y como mm, además nuestro país es muy grande, mm, tiene muchas realidades distintas, hay países donde la realidad epidemiológica es totalmente distinta, hay provincias que no han tenido casos, hay provincias que han tenido muy pocos casos, hay mm, ciudades que no han tenido casos, y eso no es mm, lo mismo que lo que está pasando en otros conglomerados, mm. donde no solo han tenido muchos Sí, casos, sino además tienen ya sí. Ahora, claramente circulación comunitaria, es decir, mm, la forma en que se mm, contagian no es por los importados o por los directos contactos mm. de los importados. Ahora, Entonces, son distancias sí. distintas. No va a ser una sola receta, Ujú. pero va a ir cambiando la receta en la medida que nosotros vayamos haciendo cosas y mirando lo que pasa con ello, ¿no? Ministro, el tema de los testeos es un tema que siempre ha estado en debate, que tal vez hay pocos casos, pues en realidad se testea poco, que para abrir un poco más la cuarentena es fundamental testear más. ¿Cuál es la posición oficial de eso? No, la posición oficial es hacer todos los test que sean necesarios. Nosotros tenemos Mm, stock suficiente. Mañana, el avión de mañana, vienen ya los mm, primeros envíos masivos del el otro tipo de test, el que erróneamente se llama el rápido, que es un test para investigación epidemiológica, es el test que mm, se hace sobre los anticuerpos. Y con ahí ya tenemos diseñando las muestras según región, porque van a ser mm, desarrollos muestrales, mm, para ver qué grado de circulación hay del mm, virus en esta nueva etapa, vuelvo a decirlo, que es mm, cuando decidimos que era donde se tenían que aplicar. Así que en ese sentido, vuelvo a mm. decir, venimos cumpliendo con el plan estratégico y seguramente la semana que viene van a empezar los Mm. testeos masivos sobre población general con fines ¿Qué es un no para testeo diagnóstico. qué es Vuelvo un a decir, testeo esto no es masivo, diagnóstico. ministro? ¿Qué es un testeo masivo? Es decir, ¿cómo se toman las muestras, por ejemplo, de ese testeo? No, bueno, se hace una muestra aleatoria, porque lo que se mide no es si no Mm, se hace diagnóstico con esto. Lo mm, que se mide es circulación de virus. mm, Entonces tenemos 440.000 que están llegando al país. ¿Eso qué sí. significa? Que tenemos un número para hacer testeos importantes según región y ver esto que le estoy contando, cómo vamos con ese termómetro que es distinto al que hemos Mm. usado hasta ahora, viendo cómo está la circulación del virus con esto famoso que ustedes saben de los asintomáticos, es decir, Sí. cuántas ¿Y personas en eso se realidad. hace en vía pública, por ejemplo?
Y, pues, Sí, pero con un muestreo. O sea, con un muestrario, sí. no me diga cómo va a ser el muestreo, porque es una cuestión que hay que hacer bien la muestra para que tenga Seguro. representatividad. Tenemos inclusive el sistema científico también trabajando en eso, pero va a ser masivo porque le conté la cantidad Bien. de insumos que llegan justamente mañana, ¿no? Ministro, ¿y la capacidad sanitaria de la Argentina, con el sector privado, más el público, más los hospitales de emergencia que se han armado, está bien? ¿Hay que seguir tratando de aplanar la curva? Yo hablo en este lenguaje, pues el que escucho, no sé si está bien, pero para seguir haciendo mayor infraestructura, ¿o la Argentina está en una buena posición? No, la Argentina está en una muy buena posición en cuanto a la capacidad operativa de su sistema sanitario, público y privado. Yo vengo diciendo que desde el principio que esto tiene que tener una coordinación y todos los recursos tienen que tener un sentido público. Y esto se está cumpliendo, ya en muchas provincias están los comités organizados de manera tal de trabajar de esa manera. Le cuento, por ejemplo, las camas críticas. Las camas críticas son las camas de cuidados intensivos. Esas son las camas que además tienen respiradores. Es un porcentaje muy pequeño de las personas, pero que algunos tienen que ir ahí. Sí. Nosotros hoy en la Argentina tenemos vacías 4.300 camas críticas y tenemos ocupadas por otras patologías algunas, pero por el coronavirus 131 personas. Es decir, hay una capacidad de expansión de esto que si a esto le sumamos que, por ejemplo, en las últimas 2 semanas que empezamos a distribuir respiradores, y yo no conté en el número de camas disponibles de respiradores, esto que le voy a contar ahora, fueron enviados 655 respiradores y toda la semana va un número importantísimo que se distribuye equitativamente entre todas las provincias. Es decir, la capacidad operativa del sistema es todavía para responder con muchísimo, pero también le digo una cosa, todos los sistemas del mundo, lo digo con contundencia, sistemas que han tenido relaciones de unidades de cuidado intensivo y respiradores mucho mejores que la de otros países, por ejemplo la ciudad de Nueva York, porque es una ciudad que atiende demanda de todo el mundo, o sea que tenía mucho más de esto para lo que eran los que son sus habitantes, sino para atender a los que venían de afuera. Y usted vio por imágenes, cuando no controlaron la demanda, cuando no controlaron la pandemia, cuando no administraron las medidas preventivas que hemos hecho nosotros, lamentablemente el resultó insuficiente, como resultó a los países Ministro, europeos en general. sé que el presidente tiene su médico, pero digo, ¿quién cuida al presidente de lo que es toda esta pandemia, de cómo se mueve, condiciones? ¿Es el Ministerio de Salud también? No, Nada, el ¿no? ¿El presidente... Ministerio de Salud no se mete en nada de lo que es el cuidado presidencial en esta Pero un pandemia? poquito, pero un poquito. Yo no soy médico del presidente, lo que quise decir. El Sí, sí, presidente está tiene un claro. equipo médico y un jefe de ese equipo. Lo que nosotros hicimos para Olivos como para Rosada es el protocolo de qué debe hacerse, es decir, cómo deben haber quedar pocos empleados, cómo debe trabajarse con respecto al entorno del presidente, cómo debe cuidarse los lugares donde está el presidente, cómo debe limpiarse todo el sistema, es decir, todas las medidas de prevención protocolarmente funcionales en la que hemos trabajado junto con, además, el jefe de los equipos médicos, que además particularmente es un amigo mío, así que tenemos un diálogo muy fluido. Pero sí, lo cuidamos. Lo que pasa es que a veces el presidente también tiene muchas ganas de compartir con la gente y a veces un poco en voz baja uno le dice que no se ponga tanto, que no esto, bueno. Y él trata de hacerlo, pero también es cierto que a veces me dice no puedo no dar el ejemplo de estar con la gente y bueno. Pues, Es una controversia. pero todo el protocolo sanitario de lo que es Olivos, Casa de Gobierno, todo eso es armado por el Ministerio de Salud. Vuelvo a decir, sí, Sí, nosotros hicimos claro. el borrador, se lo mandamos a Presidencia y allá a Olivos y es el que está funcionando como Sí. tal. Ministro, cada actividad que se reabre, mañana van a empezar otras actividades, fue analizada por el Ministerio de Salud, más allá del visto bueno, por supuesto, que da el jefe de gabinete. Salud determina cómo tiene que realizarse. Sí, nosotros hacemos justamente protocolos manuales. Por ejemplo, hoy a la tarde estábamos terminando con las entidades científicas respectivas Sí. cómo iban a hacer el protocolo para los odontólogos, cómo iban a hacer para los análisis
de laboratorios clínicos, mm, es decir, algunas de las actividades que empiezan reguladas, porque está mm, regulada la distancia, regulada el número de mm, pacientes y regulados los seguros y los cuidados que tienen que tener las dos partes, mm, tanto quien concurre al servicio como quien brinda el servicio. mm. Ministro, ¿cuánta gente en toda la Argentina y en todo lo que es el sistema público, privado, obras sociales, cuánta gente trabaja en el sistema médico hoy volcada en el COVID-19? No, el sistema es una cifra que nosotros la hemos trabajado porque obviamente el gobierno nacional está otorgando un beneficio Sí. a todos los trabajadores sanitarios, sean Mm, públicos o privados, que tengan mm, vinculación con esta pandemia. Ahí estamos en un número entre 650.000, mm, 670.000, pero es un gran número y tiene, por sí. supuesto, una alta calificación. El Mm, 70% proviene de la mm, universidad, por eso hay que cuidarlo muchísimo mm, y por eso, además de cuidarlo, estamos con este, como le dije antes, incentivo económico, porque sí. finalmente la mayoría no tiene que ir a trabajar y justo a este personal le estamos diciendo no solo que trabaje, sino que trabaje con un cierto riesgo Mm. mayor que el resto, ¿no? Ahora, ¿el ingreso de médicos cubanos es porque no hay médicos? ¿O hay médicos, pero por supuesto siempre, mientras ayuden, está bien? Pero, No, nosotros hemos estimulado, en el caso de todos los médicos, nosotros hemos trabajado con las universidades, por ejemplo, para que muchas personas que están recibidas, pero que no terminaron sí. los trámites del título, sean habilitadas y estamos trabajando en eso. Es Mm, decir, que todo el recurso no es para que atiendan a primera línea a los enfermos, sino para mm, que ocupen algún lugar dentro del sistema, desocupando a los médicos más experimentados, mm, a los enfermeros más experimentados o a los kinesiólogos más mm. experimentados para que estén cerca de los pacientes. En Porque ese la verdad, sentido sí, hay una controversia, Antonio, permítame que sí, por favor. mi preocupación desde hace, por lo menos, bueno, he tenido mucha preocupación y tengo, ¿no? Pero mi gran preocupación desde hace 20, 25 días, le digo la verdad, es la protección de los trabajadores de salud. Mm, Porque empezamos a ver una locura mundial con respecto a este tipo de recursos, de la vestimenta, de todo el sistema de mm, protección. Y en verdad, dos cosas se me ocurren decir en cuanto a la posibilidad de mejorar la oferta. En primer lugar, prácticamente todas las compras que estamos haciendo en China es de material de este tipo. Es decir, el avión que viene mañana trae sí. básicamente, además de esto que les conté de reactivos, Ujú, trae básicamente vestimenta para el personal, el que llegó hace 2 días también, mm. el que viene creo que 3 o 4 días más adelante también. Ahora, Y me además, parece que está saliendo ahora, ¿eh? Me parece el tercer vuelo. puede Ya, ser, sí, sí, sí puede ser, yo no sé que van sí, y sí, vienen. Mañana a la sí. mañana viene el segundo vuelo. Mm, Pero le contaba a Antonio que además el avión de mañana, el que llega mañana, trae equipos de fabricación de barbijo, que es uno de los temas ah, bueno, críticos. para producir A acá. su vez, para empezar a producir acá, Claro. a su vez, también hay toda la industria textil Mm, que puede hacer algo que sirva, aunque a veces hay telas especiales donde los mm, estadios últimos no se pueden fabricar, por ejemplo el N95. mm, Pero sí antes de eso hay un montón de vestimenta de protección que la industria local está puesta al máximo y está empezando a entregar, empezó el viernes, mm. esta semana entrega de nuevo muchísima cantidad. Entonces, si bien el Estado Nacional obviamente tiene muy pocos establecimientos y no es su responsabilidad primaria vestir a los trabajadores, nos hemos dado cuenta que realmente como era un punto crítico, hemos intervenido Mm. decididamente, como lo hicimos con los Pero respiradores, para está, justamente está mejorar bueno la eso, capacidad. porque nos preguntamos por qué en la industria textil no se empezó a fabricar. Más allá de que hay telas, nos contaba Velocopita, hay telas que lamentablemente no se hacen en el país, se tienen que importar. Pero esa era la pregunta, ¿por qué la industria textil no empezaba? Usted ya nos dice que ya empieza ahora. No, lo empezó hace 3 semanas. Mm, Mañana, el viernes ya empezó a entregar, hoy, mañana de mm, nuevo, está entregando mucho esta semana. mm, Esto hablamos con ellos, con el Ministerio de Producción, hace ya, no sé, 3, 4 semanas, y pusieron mm, todo a fabricar este tipo de vestimenta. Vuelvo a decir, no son todas. Algunas de alta seguridad hay que mm. conseguirlas afuera, y que esa es la que Sí. estamos mandando a buscar y que hemos comprado en China. No, pero En además esto se hay, han disparado los precios en el mundo, es una locura lo que están cobrando. no, es una indignidad. Claro. Se roban, Mm, aparecen mafias, se roban los países, se engañan. mm,
La verdad, mejor dicho, uno estimula la solidaridad colectiva y realmente el comportamiento en algunos tipos de recursos críticos es tremendo. Sí. No pasa en la Argentina, debo decirlo. Sí. La industria de respiradores ha respondido extraordinariamente bien. Ha perdido plata porque podría vender por el doble o el triple lo que produce y lo hace con todo cariño hacia que la producción se quede en Argentina. La industria de las vacunas, por ejemplo, que la vacuna contra la gripe, que podía haber vendido parte de su posibilidad al exterior, Sí. Bueno, vendiendo a menos de la mitad de lo que podría cobrarse afuera o se bueno. cobra afuera, ha vendido en nuestro país. Por eso tenemos más vacunas que en años anteriores, porque todas las vendieron para el país. Es decir, en ese sentido, no ha sucedido acá, pero lamentablemente sucede en el mundo. Y bueno, y en esto aparecen falsos Sí. vendedores, aparecen gente que dice que tiene lo que no tiene, y aparecen Bueno, inclusive engaños. España ha gastado 400 millones de euros en comprar cosas que no sirvieron para nada, también de China, de falsos fabricantes. Así que en el mundo lamentablemente España, pasa eso. España 486 millones de euros, te dijo bien. Sí. El Reino Unido creo que más de 300 millones. Y Es todo una para cosa tirar a la horrible, basura. horrible. Sí, bueno, pero vuelvo a decir, felizmente a nosotros no nos Mm, pasó y felizmente nosotros hoy estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que me parece lo importante, mm, y vamos a intentar siempre, junto con todos los argentinos, seguir siguiendo, como dije antes, sí. un plan estratégico que tiene distintas fases. Sí. Este lunes hay una fase, el otro lunes va a ser otra fase, que va a tener más en cuenta la geografía y el tipo de actividad y el lugar, y la existencia o no O sea, de casinos, el otro lunes habría aperturas regionales. estamos trabajando en eso. La decisión final, por supuesto, del Sí, sí. presidente, pero estamos trabajando de manera tal que no sea Mm, una decisión arbitraria de con el dedo, que tenga pautas, indicadores y mm, que eso permita evaluar junto con las provincias, que también son las sí, responsables primarias de todo esto, cómo sí. vamos reiniciando la actividad social y económica de manera tal que, bueno, Mm, tratemos de manejando, como siempre digo, con muchísimo vínculo permanente la situación en cada geografía. Es decir, si damos un pequeño paso atrás, no tenga ninguna duda que nosotros vamos a apretar el freno, porque en este sentido, mm, claramente, la decisión del gobierno argentino, creo yo que es exitosa y mm, compartida además por la mayoría de los argentinos, es de cuidarnos primero nosotros y tratar de seguir sí. haciendo que tenga menos Mm, impacto en morbilidad y ujú. menos impacto en mortalidad como la estamos teniendo. Ministro, una polémica que se ha desatado en Europa y acá en Buenos Aires también tiene que ver con la gente mayor de 70 años, creo aquí. En Europa la propia Angela Merkel fue muy crítica con Macron y acá también muy críticos con Rodríguez Larreta. Me gustaría conocer su opinión porque es población de riesgo que uno, como sentido común, cree que hay que cuidarla y mucho. Y yo estoy involucrado, por supuesto, en eso, ¿no? Mm, Pero mire, yo hablé mucho con Horacio Rodríguez Larreta de esto hace por lo menos un mes que él vino con sí, una casi preocupación obsesiva. Entonces lo que estoy seguro que el ánimo de lo que ha decidido y lo que seguramente se hará tiene que ver exclusivamente con el cuidado, con esta cosa que sabemos que mm, lamentablemente no los infectados están en todas las edades, mm, pero las víctimas fatales están en esa edad mm, y me consta de una preocupación desde hace mucho tiempo. mm. Así que estoy seguro que va a terminar entendiéndose más que una controversia o un agravio contra los Sí, de mi edad. pero Ha por sido una eso, intención de proteger, ¿no? claro, pero más allá de todo hay que entender que es fundamental en esas edades proteger. Total, no, esto Mm, es así. Eso, yo creo que la responsabilidad de nosotros, los mayores, mm, en nosotros cuidarnos, es mucho mayor que la del resto de las personas, por esto que dije antes. Entonces, en este sentido, claramente va a venir un periodo largo de muchísimos cuidados mm, y por supuesto lo mejor sería construir un consenso de cómo mm, hacerlo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero no dudo, vuelvo a decir, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mm, la única intención que ha tenido ha sido realmente mm, proteger a sus habitantes. sí. Ministro, ah, una más y lo libero. No, ¿Cómo no? coincido lo que usted decía, la verdad yo me acuerdo, el jefe de gobierno
inicialmente siempre tuvo esa idea, si uno lograra aislar a la gente de mayor riesgo, entonces la cuarentena podría ser más light. Pero lo importante es que hay que Así es, cuidarse, punto. No, no, así es. Y sí. la protección de Mm, la... mm, Nosotros, el gobierno nacional, hará mm, 2 semanas, sacó también una mm, cantidad de recomendaciones que tienen que ver con muchísima mm, protección específica sobre este grupo de gente, mm, ¿no es cierto? Así que mm, en ese aspecto creo que coincidimos. mm, Posiblemente lo que ha pasado en estos mm, días se resuelva y volvamos sí, a defender sí. todos una idea colectiva, que Lo, es cuidémonos sí, todos, pero principalmente a lo mm. que podrían ser las víctimas más duras, ¿no? Bueno, lo último ahora sí. Mañana hay una Van serie como de... tres últimas, ¿eh? ¿eh? Ma- Tres ma- últimas, van, digo. mañana hay actividades que se liberan. Me gustaría hacer más hincapié fundamentalmente en todas las que tienen atención al público, porque hay muchas. Por ejemplo, bueno, laboratorio de análisis clínico y ópticas, eso va a ir por turno, pero lo que es rentas, cobro de impuestos, lo que es todos los pagos extrabancarios, que básicamente son las empresas en donde hay un 40% más de la gente que va a pagar servicios e impuestos que los paga en efectivo. ¿Cómo van a seguir de cerca esto y de ver que la cosa no funciona, esto vuelve para atrás? Mm, Yo creo que sí, ojalá que funcione porque hemos tenido 2 malas mm, experiencias, pero también se ha trabajado mucho, se ha mm, hablado mucho con todo el sistema, de las maneras de pago rápido o los bancos. Creo que en ese sentido eh, hay bancos que han tomado muchas medidas. mm, Creo que ojalá no se repita, entendiendo que además sí. no hay una apertura después de muchos días de estar Mm, cerrados, sino que ahí estuvieron abiertos unos cuantos días. Yo confío en que esto no suceda y sobre todo que respetemos también nosotros mm, la distancia, bueno, todas las sí. consejos que venimos diciendo, ¿no? Pero Mm, mañana transporte público y distancia van a ser 2 temas centrales centrales. a mirar Sí. y a seguir cuidándonos. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Muy A atento. ustedes, que sigan